sabemos que hay un especial cariño a esta tierra. Y nos va a seguir hablando de los nuevos imperialismos, ¿no? En este caso sobre un libro que a él por visto le ha encantado, que se llama El nuevo imperialismo y es del autor David Harry, ¿no? Entonces nos va a volver a ilustrar y a un buen maestro a enseñarnos nuevos conceptos que aparecen, nuevas cuestiones que aparecen, y siempre es bueno que los militantes de izquierda, y en este caso de quien la organiza, que es la agrupación de la Vela Bella, pues tengamos conocimiento de lo que ocurre y de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, pues, estamos, ¿no? Lo que quieran, bueno, efectivamente, la idea es continuar, ¿no? Esta sería la segunda, queda una tercera, que será una especie de conclusiones, fundamentalmente en torno a los conflictos hoy en el mundo, ¿no? Las dos primeras, si os fijáis bien, la anterior, estaba hecha fundamentalmente con la idea de poner datos encima de la mesa. Es decir, se trataría de recoger datos poniendo en pie un escenario que normalmente no se tiene en cuenta en los medios de comunicación, que tienen que ver fundamentalmente con las desigualdades sociales, de un lado, que se han incrementado vertiginosamente en este último periodo llamado de globalización. Por otro lado, el deterioro ecológico, ¿no? Que para cualquier persona mínimamente avisada, ¿no? Y que lea los medios de comunicación, inclusive los oficiales, pues no deja de ser bastante espeluznante el futuro. Y en tercer lugar, un dato más que conocido es que todo eso será en un contexto de incremento sustancial de la violencia armada, específicamente, cuya demostración única, y más, no la única, pero sí la más clara, es la guerra de Irak. Yo diría que la guerra de Irak y Guantánamo, ¿no? Porque ambas dos especifican cómo las grandes potencias imperialistas, y específicamente Estados Unidos, violan sistemáticamente la legalidad que ellos dicen defender, primero contra Irak y ahora cada vez más contra Irán. Es decir, que de alguna forma, Guantánamo y Irak reflejan las dos caras de la moneda de esta sistemática y masiva violación de derechos humanos, de libertades básicas de las personas en el mundo. Eso era un poco lo que vimos el último día, con todo tipo de datos. Como además los tengo aquí escritos en esta super carpeta mía que tengo, pues creo que no me equivoco mucho de lo que acabo de decir. Y ahora entramos en una cosa que para nosotros, que seguimos siendo marxistas, al menos lo intentamos, es importante, que es intentar explicar las razones de fondo de este mundo cada vez más ancho y ajeno, las dificultades que hay, los problemas que hay y cuáles serían las soluciones. Pero es muy importante esto, o sea, la metódica marxista es una metódica bien específica, yo diría que hasta cierto punto casi demiúrgica, porque la metódica marxista pretende conocer el mundo para transformarlo. No ya conocer el mundo, sino conocer el mundo para transformarlo. El realismo revolucionario que está detrás de la dialéctica histórica de los marxismos siempre ha sido este, ¿no? Es decir, su convencimiento, de ahí su antiutopismo, su convencimiento de que la realidad, para transformarla, hay que conocerla.
porque solo es posible transformar el mundo asentándose válidamente en la realidad, sea cual sea esta realidad. No ocultar la realidad, no ocultar la verdad, no ponerle parche a la vida, no edulcorar la realidad, sino partir de la realidad, sus contradicciones reales, y a partir de esas contradicciones reales ser capaces de plasmar, poner en pie una dialéctica histórica de los trabajadores, de los pueblos, para su liberación social y nacional. Esa es un poco la hipótesis de fondo. Y ahora intentamos encontrar, entre comillas, la lógica interna que mueve esta historia en torno a una palabra que ha desaparecido o que había desaparecido prácticamente del lenguaje político desde los años 80, que era la palabra imperialismo. Entonces, mi primera parte de la exposición va a ser trabajar sobre la palabra imperialismo para adentrarnos en una segunda fase para comentar un libro que tiene, entre otras muchas virtudes, luego hablaré de él, el poner de nuevo la palabra imperialismo en el centro del debate y sobre todo intentar explicar un específico imperialismo, que es el imperialismo capitalista, y específicamente también, valga la redundancia, no solamente explicar este imperialismo capitalista, sino las contradicciones sociales, políticas y militares que estamos viviendo a la luz de esa interpretación. Que sería la segunda fase de mi intervención. El término imperialismo es un término que tiene una larga historia. En la historia, es decir, en la historiografía que reflexiona sobre la historia, y también en la historia específica del movimiento obrero y del movimiento socialista en general. Pero es evidente que a finales de los años 70, entre 70 y 1900, a final del siglo XIX, hay lo que se ha llamado por grandes historiadores como Mommsen o Hobsbawm, lo que le llama la edad del imperialismo, la época del imperialismo. ¿Y en qué consiste la época del imperialismo? La lucha de las grandes potencias por repartirse el mundo, que en aquel tiempo era repartirse básicamente lo que no estaba repartido, que era África. Entonces hay un célebre tratado de Berlín donde las grandes potencias se reparten África y cada cual pide un cacho. Hasta España, que era un imperialismo de mierda, no con perdón, sino que era verdad, un imperialismo de mierda, pues también se llevó un cachillo, que era la parte norte de África, que tuvo malísimas consecuencias desde cualquier punto de vista, pero tuvo una terrible, que de allí salieron los militares africanistas, que fueron los que dieron el golpe de Estado en 1936. Es decir, sin esa pequeña disturbio imperial no hubiese ocurrido seguramente lo que ocurrió luego después, ¿no? Luego en la Guerra Civil Española y la insurrección del ejército encabezado por el general Franco. Es importante en este contexto situar bien la obra que de alguna manera, una obra que como sabéis muy bien es una obra que surge en la primera década del siglo XX, que es el famoso libro, folleto de vulgarización, que era así, que Lenin escribió, que era Imperialismo, fase superior del capitalismo. Por un lado, el término imperio e imperialismo se han venido empleando, como he dicho antes, historiográficamente siempre. Se ha hablado del imperio romano, sin ningún tipo de problema, y posteriormente los distintos imperios que se han ido sucediendo, el imperio español, el imperio británico,